Génesis 3, 22 al 24 dice: y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, atentos, para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, algunos conceptos de este texto que te acabo de leer, es uno de los primeros versos y capítulos de la Biblia. Algunos conceptos de este texto que quiero que tengas muy presentes. Número 1, el Edén, di conmigo, Edén. El Edén era un lugar o una posición estratégica diseñada por Dios para el ser humano. El Edén es el lugar donde Dios, escúchame bien, posicionó al ser humano cuando lo creó. Número 2, en el Edén, el ser humano tenía acceso total al fruto del árbol de la vida. Cuando estaba posicionado en el lugar diseñado por Dios, el hombre y la mujer tenían pleno derecho de acceder al fruto del árbol de la vida. Pero ¿cómo comienza este versículo? Número 3. Cuando el ser humano toma la decisión de desobedecer a Dios, perdió su posición en el Edén y perdió el acceso que tenía al árbol de la vida. No sé si usted ha leído el libro de Génesis, pero cuando se describen los dos árboles que existían allí, allí había el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le prohíbe al hombre y a la mujer que tomen del árbol del conocimiento del mal, mas nunca les prohibió que tomaran del árbol de la vida. Por tanto, ellos en el Edén, cuando estaban posicionados en el lugar diseñado por Dios, tenían acceso al árbol de la vida. Ahora, cuando escogen comer del otro fruto, entonces Dios les dice: pierdes tu posición y pierdes el derecho a aquello que sí tenías derecho antes. Por eso comenzamos con que Dios los saca del huerto del Edén y dice: los saco del Edén porque no quiero que tomen del árbol de la vida. Hasta ese momento tenían derecho. Cuando escogen el otro fruto, pierden el derecho. Entonces Dios los saca de la posición estratégica que tenía para ellos. Y número 4, el Edén es una imagen del reino de Dios, y el árbol de la vida es una imagen de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces quiero que se imagine esto. El Edén, vamos a decir que era esta plataforma, y dentro del Edén estaba el árbol de la vida. El Edén era la posición natural del ser humano, y el árbol de la vida era Jesús, que estaba en medio de ello. Cuando el hombre decide por otra parte, entonces pierde el acceso al Edén y automáticamente pierde el acceso a la vida, porque la paga del pecado es amor. No sé si me están siguiendo. Entonces, cuando Dios saca al hombre del Edén, lo tiene que sacar de la posición natural que había diseñado para él. Ahora, el Edén es el reino, Jesús es el árbol de la vida. Por tanto, Dios tiene que sacar al hombre del reino. O mejor dicho, cuando entra el pecado, el hombre pierde el reino, o pierde acceso al reino. Y cuando perdemos el acceso al reino, perdemos la conexión con la vida que está en el reino. Ahora entiende por qué el libro se titula La vida del reino. Bueno, ya le estoy haciendo spoiler, luego no lo van a comprar.
Ok, entonces, fíjense qué maravilloso es esto. ¿Cuál fue el ministerio de Jesús? Porque una cosa es el propósito de Jesús, otra cosa es el ministerio de Jesús. El propósito de Jesús, morir en una cruz para darnos vida a nosotros. El ministerio de Jesús, ¿cuál era? Atentos. El ministerio de Jesús fue proclamar, manifestar y establecer el reino que habíamos perdido. Una vez más, el ministerio de Jesús era proclamar, manifestar y establecer en la tierra el reino de Dios que habíamos perdido. ¿Dónde pone eso, mentor? Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Jesucristo dijo en una ocasión: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Por tanto, el ministerio de Jesús era traer de vuelta lo que el hombre había perdido. Pero ¿dónde Cristo nos devolvió la vida? Cristo nos devolvió la vida en la cruz. Pero antes de entregar su vida en la cruz, estuvo 3 años predicando el reino. Porque para volver a la vida que está en el reino, primero tienes que pasar para entrar en el reino. No sé si me está siguiendo. Por eso Cristo no vino y murió en una cruz directamente. No, Cristo primero vino y dijo: arrepentíos porque ciertamente el reino de los cielos ha llegado. Echo fuera los demonios porque quiero mostrarte el reino. Sano a los enfermos porque quiero mostrarte el reino. Porque para volver a la vida que Cristo te va a dar, tienes que entrar por el reino primero. Pero hermano, no quería predicar. ¿Cuál es el ministerio de Jesús? Jesús vino a proclamar, manifestar y establecer el reino. En otras palabras, Jesucristo vino a devolvernos el acceso al Edén y la posición que teníamos en el reino. Ahora, ¿cuántos aquí somos salvos? ¿Cuántos aquí pueden decir: yo soy un hijo de Dios, ciudadano del reino de pleno derecho? Amén. Ahora, atentos a esto. Aunque tenemos acceso al Edén, porque Cristo vino a establecer el reino en nuestras vidas, todavía debemos acercarnos lo suficiente al árbol de la vida como para poder tomar de su fruto. Porque una cosa es que tú accedas al reino. Ahora yo estoy en el reino, pero el árbol de la vida está allí. Por tanto, no solamente vale con que ahora yo tengo acceso al reino, es que todavía debo posicionarme al punto de estar tan cerca del árbol que pueda tomar de su fruto. Yo no sé si me está siguiendo. Lo que te quiero decir es que aunque eres un ciudadano de pleno derecho del reino de Dios y todos los beneficios del reino ahora son tus derechos, todavía puedes no haber experimentado toda la plenitud del reino de Dios si no te has posicionado correctamente. Por eso en esta noche hoy he venido a decirte: posiciónate correctamente, porque quizás hay muchas cosas que dentro del reino de los cielos apenas ves de lejos, pero Dios te quiere meter tan dentro que comiences a vivirlas en tu vida. ¿Alguien lo recibe en esta noche? Fíjate lo que dice el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Pero el versículo no termina ahí. Bendito sea Dios, el Señor, el Padre, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Con cuánta? Toda. Y que nos va a bendecir, o que ya nos bendijo. Ahora dice: bendito sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. No sé si me estoy dando a entender. Hay bendiciones que Dios ya soltó sobre tu vida, pero hasta que no te posiciones en los lugares celestiales y hasta que no te acerques al árbol de la vida, todavía no las puedes experimentar. Por eso
Vamos a ver dónde Dios quiere que paremos. Pero me gusta enseñar. Me gusta que tú entiendas lo que enseña la palabra. Analicemos este texto. Número 1. ¿Cuál es la naturaleza de la bendición que Dios tiene para ti? Di conmigo, mi bendición es espiritual. Es espiritual. Número 1, la naturaleza de la bendición que se te ha concedido es una bendición espiritual. Número 2, ¿cuál es la cantidad de bendición que se te ha dado? Di conmigo, toda. Es que Dios no puede entregar más. Ya le entregó todo lo que tenía, que se llamaba Jesucristo. Toda bendición espiritual está encerrada ¿en quién? En Jesucristo, que dio su vida por ti. Así que ¿cuánta cantidad de bendición nos dio Dios? Di conmigo, toda. Pero ahora escúchame. Número 1, la naturaleza de mi bendición es espiritual. La cantidad de mi bendición es toda la bendición. Pero ¿dónde nos ha concedido toda esa bendición espiritual? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Ya fuimos bendecidos con bendiciones espirituales. Ya Dios lo dio todo para nosotros. Pero todavía requiere que accedamos al lugar de la posición correcta para que comencemos a experimentar esa bendición espiritual. ¿Cuál es ese lugar donde vamos a recibirla? Diga conmigo, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Atentos. Hasta que no te posiciones en el lugar correcto, tu visión espiritual está limitada y por tanto no verás la bendición espiritual. Te lo repito. Voy a hablar menos colombiano y más español, tío. Te lo repito. Hasta que no te posicionas en el lugar correcto, tu visión está limitada. Y como está limitada, no puedes ver tu bendición. Si yo estoy en este lugar, aquí mejor. Si yo estoy en este lugar y Dios me ha bendecido con la gitana más guapa de todo Madrid, que está detrás de esta columna, ¿ya Dios la dio? Sí. Ahora, por causa de mi posición espiritual, mi visión está limitada. Cuando yo me posiciono correctamente, mi visión se activa para ver mi bendición. ¿Cuál es el problema? Que probablemente alguna persona está pensando en la bendición natural y no en la espiritual. Te he dicho que he venido a hablarte de tu posición espiritual, porque la bendición que no estás viendo es la bendición espiritual. Así que hasta que no te posicionas correctamente, tu visión está limitada, tu visión espiritual está limitada. Te lo digo de esta manera: tu posición determina tu perspectiva y tu perspectiva determina tu visión. Una vez más, tu posición determina tu perspectiva y tu perspectiva determina lo que ves. ¿Alguien me está siguiendo en esta noche? Por eso hoy he venido a decirte: es tiempo que te posiciones correctamente y actives tu visión espiritual para disfrutar de todas las bendiciones espirituales que te esperan. He venido a decirte: es tiempo que te posiciones en el lugar donde Dios te ha dicho. Posiciónate donde tu mentor te está enviando. Posiciónate donde Dios te está diciendo. Posiciónate en esta casa espiritual. Posiciónate en un lugar de servicio, porque cuando tomas el lugar correcto, ya eres capaz de ver la bendición que ya estaba, pero por años no viste, por años no disfrutaste. Pero en esta noche es tiempo que
y tu perspectiva determina tu visión. Nuestras bendiciones espirituales no dependen solamente de que estemos en los lugares celestiales, sino de que aún allí estemos en Cristo. ¿Alguien me está siguiendo? Porque todo lo que tiene que ver con el reino gira alrededor del rey. Todo lo que tiene que ver con el Edén gira alrededor del árbol de la vida. Por eso tienes que estar no solo en el reino, sino en Cristo. Nuestras bendiciones no dependen solo de que estemos en los lugares celestiales. Dependen de que estemos en Cristo. En Cristo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Cuando aceptamos a Cristo, ¿qué sucede? Volvemos al reino. ¿Correcto? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo sucede esto? Perdón. ¿Cómo volvemos nosotros a tomar nuestra posición en el reino? Te voy a leer 3 versículos. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y número 3, Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ¿qué? Ver el reino de Dios. Entonces, ¿cómo volvimos al reino que habíamos perdido? 5 pasos. Número 1, oímos la palabra. Número 2, se activó nuestra fe. Número 3, nos arrepentimos, es decir, cambiamos de dirección. Número 4, nacimos de nuevo. Y número 5, comenzamos a ver el reino. Usted sabe lo que significa la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento tiene que ver con un cambio en el corazón que hace que cambiemos de dirección. Por tanto, cuando usted estaba caminando sin Cristo, usted estaba yendo en esta dirección, pero en algún momento alguien le predicó de la palabra y entonces se activó dentro de usted la fe que le hizo arrepentirse. Y si usted estaba yendo para allí y estaba viendo aquella pared, cuando usted creyó en el Señor Jesucristo, usted dijo: yo tengo que cambiar de dirección. Y automáticamente, ¿qué pasó? Cuando usted cambia de dirección, también cambia de visión. Antes estaba viendo el reino de tinieblas, pero cuando te arrepentiste, te diste la vuelta y dijiste: wow, ahí adelante está mi bendición, ahí adelante está mi salvación. Porque cuando cambias tu dirección, cambias lo que ves, cambia tu visión, cambia tu panorama. ¿Cómo regresamos al reino? Por medio del arrepentimiento. Antes veíamos un mundo de oscuridad. Antes veías deleite en lo que no honra a Dios. Antes veías deleite en las cosas del mundo. Pero alguien te predicó y la fe de Dios vino sobre tu vida. Hubo un cambio en el corazón. Y el cambio de corazón produce un arrepentimiento. Porque el arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es cambiar de dirección. Comenzaste a pensar diferente y dijiste: tengo que hacer algo. Y el Señor te dice: ¿qué quiero que hagas? Solamente quiero que cambies un poquito tu dirección, porque ahí delante está el reino de Dios. Por eso Jesucristo dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando te arrepentiste, naciste de nuevo y ahí delante estaba lo que Dios tenía para ti. Ahí delante estaba la bendición de Dios para tu vida. Cuando nos arrepentimos, cambiamos de visión. El panorama cambia. Y ahora de repente podemos ver el reino de Dios. Ahora, gracias a ese cambio, podemos ver lo que Dios hace. Podemos ver los milagros que suceden. Podemos ver, ¿alguien ha visto a Dios actuando de verdad? ¿Alguien ha visto cómo Dios puede prosperar una familia, cambiar un corazón, restaurar un matrimonio? Yo lo he visto. Ahora la pregunta es la siguiente. Ya empecé a sudar. No, que trae más ropa, ¿no? Wow, eso que estaba enseñando. Bueno, voy a volver a la enseñanza. Volvamos a la enseñanza. Mire, diga esto conmigo. Levante su mano y diga:
para cambiar mi visión, primero debo cambiar mi dirección. Ahora la pregunta es esta: ¿acaso nos conformaremos solamente con ver el reino? Porque escuchen, hay muchos creyentes que tristemente se conforman con esto. Es como cuando tú ves un espectáculo de fuegos artificiales desde tu casa, pero no estás allí para celebrarlo. Muchos creyentes se conforman solo con eso, con ver el reino de Dios. Muchos creyentes se conforman solo con ver cómo otras personas son usadas, cómo Dios bendice a otros, cómo Dios usa a otros, cómo otros comienzan el proceso, cómo otros se involucran. Pero mira, cualquiera puede ver las señales del reino, pero solo quien está cerca del árbol puede manifestar esas señales. Porque lo que Dios quiere no solamente es que tengas un pequeño acceso al reino y te quedes ahí en una chabolilla, en todo el bordecillo entre el mundo y el reino, y entonces toda la vida te la pasas peleando. Bueno, por lo menos voy al culto, bueno, por lo menos me quité de fumar, bueno, por lo menos me quité, y delante estás viendo el reino, y estás viendo nuevos líderes de Casa de Paz, y estás viendo nueva gente que está viniendo, pero tú estás aquí en tu chabolita, al lado tienes al mundo, no estás en el mundo, estás en el reino, pero solamente lo puedes ver. Lo que quiero decirte de esta noche es tiempo que aún dentro del reino te acerques al árbol de la vida, acércate cada vez más, comienza a dar fruto. ¿Alguien en esta noche lo cree? Escúchame, iglesia, he venido a decirte esto: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si me vienen cosa mortífera, no besarán a Dios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero las señales siguen a los que creen, no solo a los que ven desde lejos. Hoy te vengo a decir: atrévete a creerle a Dios, atrévete a orar por alguien, atrévete a entrar más dentro, porque las señales siguen a los que creen. ¿Cuándo lo creen en esta noche? Cuando Jesús dice a los que creen, se refiere a los que están tan cerca de Él que su fe aumenta para atreverse a orar, su fe aumenta para atreverse a ministrar, su fe aumenta para atreverse, porque escucha, de que cuando tú estás tan cerca del árbol de la vida, algo se te tiene que pegar. Dime con quién andas y yo te diré quién eres. Cuando estás cerca de Jesús, sales de tu casa y dices: ¿por quién hay que orar? ¿A quién hay que predicarle? ¿Dónde tengo que ir? Las señales me siguen, las señales me siguen, las señales me siguen, las señales me siguen. Claro que sí, hay gente que salva y gloria a Dios. Claro que sí, hay gente que están viendo el reino de los cielos y son nuestros hermanos. Claro que sí, pero qué pena que nunca las señales le siguieron. Qué pena que se quedaron mirando desde lejos. Qué pena que mientras otros estaban predicando, ellos decían: bueno, por lo menos ya no fumo. Y está aquí Satanás queriendo morderles, porque están aquí asustadicos y con miedo. Pero hoy vengo a decirte: entra de lleno al árbol de la vida. Métete de lleno con Dios. No te conformes solo con ver el reino, porque las señales siguen a los que creen. Atrévete a creerle a Dios. Pero tú no puedes, de verdad es muy difícil que tú te atrevas a dar verdaderos pasos de fe si no te acercas al árbol de la vida, si no pasas tiempo con Jesús. A veces yo salgo de mi tiempo de oración, de intimidad. Yo no sé si te ha pasado, pero dices: que se me cruce un paralítico ahora que yo me levanto de esa silla, que se me cruce lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando estás cerca del árbol de la vida y comes de su fruto, tú dices: es que yo sé lo que estoy portando, no es por mí, es por lo que acabo de comer. Porque Jesús dice: el que cree en quién.
Por eso hoy vengo a decirte, claro que sí, el arrepentimiento te permite ver el reino y gloria a Dios por los que somos salvos. Pero no te conformes solo con ver. Posiciónate al lado de alguien. ¿Me están siguiendo? ¿A cuántas personas sanó Jesús? ¿A cuántas personas alimentó de manera sobrenatural? Se cuentan por miles. Pero cuando Jesús entrega su vida, ¿sabe cuántos quedan? Apenas un puñado. El día de Pentecostés había un puñado para todos los que Él había predicado. Pero ¿saben qué? Ese puñado de personas que estuvieron cerca de Jesús se convirtieron, como dice el libro de los Hechos, en aquellos que trastornan el mundo. Porque cuando hay un puñado de locos que comen de continuo del árbol de la vida, se convierten en aquellos que trastornan el mundo. Yo notaré cuando tú has comido del árbol de la vida, cuando las señales te siguen. Es que se te caen las sanidades, es que se te caen los milagros, es que se te caen, porque no es por ti, es porque estás cerca del árbol de la vida, porque estás comiendo del fruto del árbol. Hoy vengo a profetizarte. Posiciónate cerca del árbol, porque Dios va a comenzar a usarte. Dios va a comenzar a darte señales. Y quiero terminar con esto. Se me ha hecho corto hoy, pero es que solo estoy en la introducción. Número 1, dijimos, lo primero es acceder a la posición del reino, volver al reino. Eso es lo que hizo Jesús. Número 2, posicionarnos cerca del árbol de la vida para que las señales nos sigan. Número 3, ¿quiere escucharlo? Número 3, debemos adquirir una perspectiva de gobierno. Se lo voy a repetir, a ver si soy capaz de transmitirle la idea. Debemos adquirir, mentores, una perspectiva de gobierno. ¿Dónde pone eso, mentor? ¿Qué me estás queriendo decir? Vuelvo a la enseñanza, pongo en modo maestro de nuevo. Que ya el daño está hecho, pero bueno. Mire, si nos posicionamos cerca de Jesús, o mejor dicho, si nos posicionamos en Cristo, esa es la manera correcta de decirlo. Cuando nos posicionamos en Cristo, nuestra perspectiva espiritual cambia. Y cuando cambia tu perspectiva, cambia tu vida. Te lo voy a decir de esta manera. Efesios 2, versículo 6 dice lo siguiente: y juntamente con Él nos resucitó. Hasta ahí, gloria a Dios, ¿no? Estamos vivos. Espíritu está bien, gloria a Dios. Somos salvos. Ya vamos al culto. Estoy pasando a nuevos creyentes, gloria a Dios. Ya recibí el beneficio de la salvación, claro que sí, pero escucha. Dice, y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Si usted lo pudiera ver como yo lo veo en mi mente, no solamente fuimos resucitados, es que ahora fuimos sentados juntamente con Cristo. Creo que aquí lo prediqué hace tiempo. La posición de estar sentados es una posición de descanso y una posición de gobierno. Cuando usted ve a todos los reyes de la antigüedad, cómo los pintaban sentados en su trono. Es una imagen del gobierno. Por eso cuando dice que usted fue juntamente resucitado con Él, le está diciendo, ahora tú eres juntamente con Cristo, eres hijo mío.
Pero cuando dice que fuiste sentado juntamente con Cristo, te está diciendo, no solamente quiero gobernarte a ti, es que por medio de ti yo quiero ejercer gobierno. Es que te he dado una posición de gobierno espiritual. Y por eso hay tantos creyentes que tristemente son gobernados por sus emociones, son gobernados por las situaciones de la vida, son gobernados por la escasez, son gobernados por si tienen o no tienen. Es más, son gobernados por los buenos momentos, son gobernados por los momentos en que Dios los bendice y se pierden, o son gobernados por el afán de este mundo y se meten de lleno a trabajar y a buscarse la vida y se pierden de la vida de Dios. Cuando la palabra enseña que Cristo no solamente nos resucitó, sino que nos sentó en lugares celestiales de gobierno. Por eso, hasta que tú no entiendes cuál es tu posición dentro del reino, hasta que tú no te posicionas sentado juntamente con Cristo, difícilmente vas a ejercer gobierno sobre tus emociones. Difícilmente vas a ejercer gobierno sobre la situación. Porque cuando estás sentado en lugares celestiales, créeme, no se trata de ti. Por eso el apóstol deja claro y dice, sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Porque co-gobernamos con Él. Es que Él no quiere compartir, esto lo estoy escuchando ahora, Él no quiere compartir contigo solo su vida, Él quiere compartir contigo su gobierno, su reino, su manto de autoridad. Esto lo tengo que escribir. Primero nos resucitó, nos dio su vida, pero además nos dio ¿qué? Su manto de gobierno. Nos permite sentarnos en el trono con Él. Un trono de gobierno, lugares celestiales. ¿Cómo nosotros gobernamos? Gobernamos cuando nos sentamos con Jesús en los lugares celestiales. Ahora escúchame, y con esto sí termino. Solo estoy empezando, pero termino. ¿Por qué te estoy hablando tanto de posición, perspectiva y visión? Te lo voy a decir de esta manera. El término perspectiva procede del latín, un término que es perspicere, que significa para ver a través de, ver a través de, esa es la perspectiva. Entonces la perspectiva tiene que ver con las diferentes formas de ver un mismo objeto, dependiendo del lugar o del medio que se utilice para verlo. Es decir, desde aquí ya usted lo veo un poquito más pequeño, desde ahí usted me ve un poquito más grande, desde aquí yo veo este púlpito de una manera y desde ahí usted ve el púlpito de otra manera. Es el mismo púlpito, pero los dos lo vemos de manera diferente. ¿Por qué? Por el lugar donde estamos posicionados. Es el mismo objeto, es la misma situación, es el mismo problema, pero cuando tú estás ahí y no te has sentado en los lugares celestiales con Cristo, ese problema parece tan grande y tan gigante que parece que te va a devorar. Pero cuando tú entras en tu lugar de oración, cuando tú te metes a leer la palabra, cuando tú comes del árbol de la vida, entonces te sientas en el lugar de autoridad y desde ese lugar dice: ¿dónde está muerte tu poder? ¿Dónde está enfermedad? ¿Qué puedes hacer tú si no estoy gobernando juntamente con Cristo? Fíjate qué fuerte esto, mentor. Hay gente que a todos nos pasa lo mismo, ¿correcto? ¿O acaso a alguien le salieron alas cuando se convirtió al Señor? De repente ya no le pasaba nada, no tenía problemas. Eso no pasa, eso es una utopía, eso no es así. Por tanto, Jesús dijo, y Jesús no es político para mentir, Él dijo: hey, en el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo. Pero cuando Cristo venció al mundo, dice la palabra, está al estrado de sus pies. Dice la palabra que Dios lo posicionó en un lugar de autoridad. Y dice la palabra que a ti
unos que los ven desde aquí y hay otros que los ven desde aquí. El mismo problema, la misma circunstancia, la misma escasez, la misma situación, exactamente lo mismo. Lo que cambia es el lugar desde donde lo miras. Por eso hoy he venido a decirte, es tiempo que te posiciones en el lugar de gobierno que te corresponde, porque muchas veces no es grande la situación, es que no estás bien posicionado, es que no estás bien ubicado, pero la palabra enseña, Cristo te preparó un lugar de gobierno. Por eso en esta noche es tiempo que te levantes para gobernar sobre toda situación, sobre todo lo que el diablo quiere traer. Ojalá yo pudiera hacerme entender como quisiera. Es tan poderoso este principio. Perspectiva. La perspectiva es la manera que vemos algo dependiendo del lugar donde estamos. Es lo mismo. La misma situación, el mismo gigante, pero el que está bien posicionado lo ve desde un lugar de gobierno. Dice, sí, ahí está el problema, no lo niego. Ahí está la enfermedad, no lo niego. Ahí está la esterilidad, no lo niego. Pero yo estoy sentado juntamente con Dios. Y yo puedo ejercer gobierno sobre eso. Por eso no te quedes solo en tu chabolilla de 2x2. Te la gozas porque eres salvo, gloria a Dios. Y tienes tu trono vacío esperando sentarte con Cristo para gobernar. Cristo está esperando que te levantes, hombre de Dios, para gobernar en tu casa conforme a los principios del reino. Y te preguntas, ¿por qué mi casa es un desastre? Porque el trono tuyo está vacío al lado de Jesús. ¿Por qué mi economía es un desastre? Porque todavía no has ejercido dominio. Porque hay lugares celestiales juntamente con Cristo que están vacíos, que no estamos ocupando. Lugares de gobierno. En definitiva, tu posición espiritual determinará la manera en que te ves a ti mismo y las circunstancias que te rodean. Dependiendo de dónde estés posicionado, así te verás a ti mismo y así verás a tu problema. Ahora entendéis la importancia de nuestra posición espiritual. Yo no vengo a decirte que no vas a tener problemas, los vas a tener, lo siento. No vengo a decirte que no habrá gigantes que derrotar, los vas a tener. Ahora, ¿cómo los vas a ver? Eso determinará el resultado. Cuando nosotros nos posicionamos en esos lugares de gobierno, vamos a poder decir, como escribió el apóstol Pablo, que dijo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Y así, para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para pasar necesidad. Fíjate lo que está diciendo el apóstol Pablo, un hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre que fue utilizado por Dios de manera poderosa. Y dice: sí, he pasado hambre, he pasado necesidad, he tenido que trabajar. Escribe un capítulo maravilloso en el que habla de la lucha que tiene la carne, el espíritu, lo que no quiere hacer, eso hago. Es un hombre usado por Dios, pero con muchas batallas. Y se para y dice, y escribe: sé vivir en abundancia, sé tener para el alquiler, sé lo que es no tener para el alquiler, sé vivir con un coche o con 6 coches, sé vivir con una manera, con otra, sé lo que es tener alquiler, tener casa paga, sé lo que es no tener para comer, tener que pedir prestado, lo sé todo. ¿Me están siguiendo? Pero escuche cómo termina. Y ojalá tuviera la voz para decírselo como quiero, pero termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero fíjense lo que acaba de escribir justo antes, 2 versículos antes. Sé vivir en necesidad, sé vivir en abundancia, sé tener para comer y no tener para comer. Sé lo que es estar saciado y tener hambre. Sé lo que es pasar necesidad o tener abundancia. Pero ¿sabes qué? Me siento en Cristo y en Él todo lo puedo. Amén. Soy capaz con la necesidad y soy capaz de que la bendición no me haga perderme. Soy capaz de tener lo suficiente, de tener lo sobreabundante o de directamente no tener. Pero ni el hambre, ni la escasez, ni la enfermedad, ni la tentación, nada de eso es más grande que yo. ¿Por qué? Porque en Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. En Cristo todo lo puedo. Todo lo determina dónde estás, cuál es tu posición, dónde estás posicionado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguien puede decir eso? El secreto de Pablo era su posición espiritual. La clave de Pablo para pelear la buena batalla de la fe era estar fortalecido en Cristo que le fortalece. Y para terminar, quiero hablarte acerca de algunas posiciones necesarias dentro del reino. Te lo digo de esta manera y termino. A veces oramos a Dios para ver lo sobrenatural. A veces clamamos a Dios para ver un milagro. A veces decimos, Señor, yo quiero verte obrando milagros y quiero ver lo sobrenatural. Pero ¿sabes qué? Para que tú puedas ver muchas veces, para que tú puedas ver a Dios obrando lo sobrenatural, primero Él va a esperar a que tú estés posicionado en un lugar de presión. Porque hasta que tú no necesitas sanidad, Dios no va a proveer sanidad divina. Hasta que tú no pasas por un momento de extrema escasez, no va a manifestar su provisión abundante. En una ocasión, en un caso muy conocido, Lázaro, la hermana de Lázaro, esperaba que Jesús sanara a su hermano. Pero que enseña la Biblia, y lo voy a leer y con esto termino. La palabra de Dios enseña lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Así que muchas veces, mentores, nosotros, al igual que Marta, estamos esperando que Dios traiga sanidad, pero Él espera hasta que caigas en la muerte para resucitarte. Marta estaba esperando ver el milagro de la sanidad y Jesús espera 4 días porque Él quería darle más abundantemente y quería darle resurrección. Porque a veces necesitamos pasar por esos lugares difíciles donde lo único que tienes delante es el imposible para que Dios pueda obrar el milagro y hacerlo posible. Así que no te quejes tanto cuando estés en una posición de presión, porque es la antesala para ver el milagro. Es la antesala para ver lo sobrenatural. La posición en el reino es importante. El lugar por el que pasas en el reino es importante. Y a veces queremos ver a Dios obrando milagros y no sabemos que le estamos pidiendo inconscientemente que nos posicione en el lugar donde lo vamos a necesitar. Y tú dices, Señor, quiero verte manifestarte en la economía de mi casa, y no sabes que a lo mejor vas a tener que depender de Él 100% porque te vas a quedar sin trabajo. El lugar donde te posiciones en el reino es importante. Y siento por el Espíritu que es el momento de que lo vayamos dejando aquí. Pero quiero
quiero ministrarte lo siguiente. No sé si el coro me puede o me quiere acompañar. Para que no quieran, les voy a decir eso. Es tiempo que te posiciones en el lugar que Dios tiene para ti. Te estoy hablando acerca del reino de Dios. El reino de Dios tiene inundables tesoros, innumerables tesoros que podemos comer de ellos. Pero dentro del reino de Dios, si te quedas con eso, yo me conformo. No te quedes solo con ver. Entra de lleno porque hay señales que te van a seguir. Entra a comer del árbol de la vida. Ten tal comunión con Jesús que las señales te sigan, te tengan que seguir. Y sobre todo, permite, o no permitas, sino posiciónate en el lugar que está preparado para ti, para ejercer gobierno en tu vida. Posiciónate en esos lugares con Cristo. Ejerce gobierno, siento por el Espíritu decírtelo, ejerce gobierno en tus pensamientos. Porque tal cual piensa el hombre de sí mismo, así es. Y muchas veces somos gobernados por nuestros pensamientos. Usted sabe, una vez me preguntó un discípulo mentor, es que yo quiero dejar de sentir esto, es que no puedo, siento esto, ¿cómo puedo cambiar mis sentimientos? Y le dije, es imposible cambiar los sentimientos. Lo que sí puedes cambiar es lo que los produce. Dice, ¿qué produce los sentimientos? Y le digo, los pensamientos. Porque si yo ahora te cuento un chiste, lo procesas con la mente y te ríes, te sientes gozoso. Pero si te muestro la imagen de niños en el África pasando hambre, lo procesas con la mente y te sientes triste. Por eso, si controlas lo que piensas, vas a controlar lo que sientes. Si gobiernas tus pensamientos, vas a gobernar cómo te sientes, cómo te ves a ti mismo. Hoy te pregunto, ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Te ves gobernando juntamente con Cristo? ¿Te ves ejerciendo el dominio que Él te da? Porque escucha, en una ocasión, antes de conquistar la tierra, Moisés envía 12 espías para que miren la tierra, y durante creo que 40 días, no me hagan mucho caso porque no sé si fueron 40 o no, creo que por 40 días estuvieron mirando la tierra que Dios ya les había dado. Y cuando volvieron con el reporte, 10 de ellos, 10 de los 12 tenían una visión acerca de cielos que no era la correcta. Y volvieron y dijeron, la tierra espectacular, el sitio inmejorable, mira los racimos de uva enormes, pero esa gente son gigantes. Pero esa gente son gigantes. Los mirábamos desde aquí, eran enormes. No podíamos hacer nada en contra de ellos. La tierra era maravillosa, pero los veíamos desde abajo porque eran gigantes. Sin embargo, Josué y Caleb se levantan con un espíritu diferente, dice la Biblia. Y dice, mira, la tierra es una bendición. Dios lo ha prometido y ¿sabes qué? No lo vamos a comer como bocado de pan. Porque son gigantes, pero nosotros vamos en el nombre de Dios. ¿Cuál debe ser tu actitud? Una actitud como la de Josué y Caleb. Un espíritu diferente. Que cuando venga la tentación, cuando venga el problema, cuando venga la escasez, tú digas, no es por mí, pero sabes que a mí me sentaron aquí junto con Cristo. Y desde arriba todo se ve diferente. Desde arriba tú dices, pero este problema, que antes lo veía tan grande, ahora estás al lado de Jesús y dices, pero sí. Si no es nada, si lo voy a conquistar así, si me pueden bajar las luces. Jesús lo dijo de esta manera: ¿dónde estás posicionado? ¿Dónde estás? Porque en una ocasión Jesús dijo, el que edifica la casa sobre la arena terminará en ruina, pero el que edifica la casa sobre la roca quedará en pie.
Ambos pasaron por circunstancias, por vientos, por lluvias, por ríos. Lo que marcó la diferencia fue dónde estaban edificados. Hoy te pregunto, iglesia, ¿dónde estás edificado? ¿Acaso tu fe es tan débil como el fundamento de la arena? ¿O tú verdaderamente estás juntamente con Cristo edificado sobre la roca? Y aunque venga el río que va a venir, y aunque venga la lluvia que va a venir, y aunque vengan los vientos que van a venir, pero hoy vengo a decirte, si te estás posicionando en la roca, no va a ser grande tu ruina, sino que vas a quedar en pie, porque Cristo es el fundamento. Hoy he venido a decirte, posiciónate en Cristo, posiciónate en Cristo, posiciónate en Cristo. ¿Alguien puede recibir esa palabra? Ahí donde estás, te voy a invitar a que medites en esta palabra. Medita, quizás no estás ejerciendo el reino que se te ha entregado. Quizás solamente lo estás mirando mientras otros son perseguidos por las señales.